Hoy en día damos por sentado el absoluto milagro de ingeniería que llevamos en los bolsillos. Sacamos un dispositivo de cristal, tocamos la pantalla y casi por arte de magia tenemos gráficos en 3 dimensiones, iluminación en tiempo real y mundos enteros renderizados tan solo en la palma de nuestra mano. Es tan común que incluso ya no nos sorprende. Pero para llegar a este punto de eficiencia energética, la industria tuvo que pasar por un proceso de prueba y error brutal. Y hace más de una década, una empresa conocida mundialmente por fabricar monstruosidades de hardware, es decir, tarjetas gráficas gigantescas que consumían cientos de vatios de electricidad para alimentar computadoras de escritorio. Pues sí, estos mismos se hicieron una pregunta algo peligrosa. ¿Qué pasaría si intentan meter toda esa fuerza bruta, todo ese poder de cómputo gigante en un cuadrado de silicio del tamaño de la uña de tu dedo meñique? Pues la respuesta a esto fue un experimento salvaje, una pieza de ingeniería que empujó los límites de la física de su época, prometió revolucionar a la industria para siempre, pero terminó protagonizando una de las historias corporativas más caóticas, más ardientes y también fascinantes de la tecnología. Hoy vamos a viajar a las entrañas del hardware para desenterrar la saga de Nvidia Tegra. Vamos a explicar cómo es que funcionaban estos equipos, los desastrosos errores de cálculo y la terquedad detrás de esta familia de procesadores, una saga que empezó con la ambición de conquistar todos los teléfonos inteligentes del planeta y terminó dominando un mercado que absolutamente nadie vio venir. Así que ponte cómodo, ve por tu pantalón, ve por tu desayuno y prepárate porque vamos a comenzar con esta historia. Pero antes, un pequeño mensaje de nuestro sponsor. Espera un momento, ¿quieres conseguir tu Windows y tu Office totalmente legal y a un precio realmente bajo? Pues aquí te traigo el mejor sitio confiable donde puedes comprar tu licencia tanto como para Office como para Windows, y también si los quieres comprar en paquete, ¿por qué no? Porque aquí vas a poder conseguir desde el mismísimo Office 2016 Professional Plus hasta el Office 2024 Home. Y déjame decirte que no tienes nada de qué preocuparte, porque te los traigo con un descuento del 62%. Y si te preguntas qué hay para activar tu Windows, pues vas a poder encontrar desde la licencia de Windows 10 Home hasta la de Windows 11 Pro. Y no solo eso, porque no voy a permitir que te comas el precio completo y te traigo un descuento del 50% para tu licencia de Windows. Y como bien te lo dije, si quieres combinar y comprar tanto como Office como Windows 11, también están en descuento del 62%. Así que corre y compra tus licencias. Pero ahora sí, continuemos con este video. Todo comienza a principios de los años 2000, con Nvidia metiendo sus narices en los bolsillos de la gente con una línea de chips llamada GoForce. Eran procesadores minúsculos encargados de dibujar los gráficos de los celulares prehistóricos. De hecho, si tuviste alguna vez un glorioso Motorola Razr V3X de tapita, tenías uno en su interior. Pero aquí había un hombre bastante importante, Tito Jensen. Sí, Jensen Huang, el director de la empresa y dueño de la chaqueta de cuero soldada al cuerpo. Dijo: yo quiero gobernar el teléfono entero, no solo ser el que dibuja la pantalla. Así que en el año 2006 compró una empresa llamada Portal Player. Y mucho ojo a esto, porque estos eran los tipos que le hacían los chips de audio al mismísimo iPod de Apple. El plan maestro era usar una infraestructura para meter la potencia de una computadora GeForce en un teléfono móvil, y la aventura arrancaría hasta el año 2008. Esto bajo el nombre que sonaba un experimento soviético fallido, el Tegra APX 2500, y casi de inmediato su hermano gemelo, el APX 2600. Luego llegarían los hermanos mayores, el Tegra 600 y el Tegra 650. Pero, ¿qué prometía este hardware? Pues bueno, traían un cerebro principal llamado ARM11, el cual era capaz de reproducir videos de alta definición a 720p. Y para que lo entiendas, pedirle esto a un celular del año 2008 era como pedirle a una calculadora de bolsillo que renderizara una película de Pixar. Y además prometían hacerlo consumiendo menos de 1 vatio de electricidad, menos de lo que gasta un foquito de Navidad. Y no termina aquí, porque también soportaban cámaras de 12 megapíxeles, lo cual para la época era una completa locura. Pero ¿a quién le importó? Pues realmente a nadie. Solo Microsoft picaría el anzuelo, porque metieron este chip en el Zune HD del año 2009, un hermoso reproductor de música que intentó competir con el iPod Touch, cuando esa guerra ya estaba incluso perdida. Y la desgracia no termina aquí, porque también se usaron en los infames teléfonos Microsoft King One y King 2 del año 2010. Estos aparatitos redondos que fueron un desastre tan humillante que incluso la misma Microsoft los canceló 48 días después de su lanzamiento. Y aunque Nvidia intentó llegar a
a lo grande realmente no hizo nada relevante. Pero al fiel estilo de Intel pensaron, si un solo cerebro no funcionó, debemos meter dos y cobrar más. Y así es como en el año 2010 lanzarían el Tegra 2. Estaba fabricado en lo que llaman un proceso de 40 nanómetros, todo esto entre comillas, porque significaba que los transistores, los cuales son como millones de interruptores microscópicos de luz que hacen pensar al chip, eran tan minúsculos que cabían miles de ellos en el grosor de un cabello humano. Y sí, traía dos de estos cerebros corriendo solamente a 1 GHz, es decir que hacían miles de millones de operaciones por segundo. Y no solo eso, porque también tenía una unidad dedicada para dibujar los gráficos. Y aquí es donde sí le interesó a algunas marcas de celulares. Dispositivos pioneros como el LG Optimus 2X, el icónico Motorola Atrix 4G y tablets como la Motorola Xoom y la Asus Transformer se subieron al barco. Audi incluso lo metió en las pantallas de sus autos. Sonaba pura gloria técnica, hasta que los usuarios encendieron estos aparatos. Tegra 2 fue un desastre por dos razones incomprensibles. La primera es que a los ingenieros de Nvidia se les olvidó incluir algo llamado instrucciones neón. ¿Y qué diablos es esto? Imagina que compras una computadora gamer, pero a la persona que la armó se le olvidó ponerle el procesador o la memoria RAM. Era una pieza de hardware indispensable además, que ayudaba a procesar audios y videos pesados. Sin eso, el poderoso Tegra 2 se atragantaba reproduciendo videos que los celulares de la competencia reproducían sin ningún problema. Pero la segunda razón sería el infierno de su software, porque Nvidia trató a los celulares Android como si fueran computadoras viejas. Entregaban los supuestos drivers, que son básicamente el manual de instrucciones para que el sistema o el teléfono supiera cómo hablar con el procesador, pero se los daban como archivos encriptados y bloqueados. ¿Y qué significaba esto? Pues que si tenías tu flamante celular te quedabas atascado en versiones viejas del sistema. Y todo esto porque Nvidia era lentísimo para actualizar el manual, y nadie más podía hacerlo porque estaba bloqueado. Pero con el desastre del doble núcleo, su única solución sería meterle 5 núcleos. Con ustedes el Tegra 3, bajo el nombre clave de Kal-El. Sí, como el mismísimo Superman. Este fue lanzado a finales del año 2011 y utilizaron un truco de marketing llamado 4+1. Imagina que le pones a tu auto 4 enormes motores V8 superpotentes para cuando necesitas ir a máxima velocidad y un pequeño motorcito eléctrico de podadora escondido para que cuando solo quieres ir a la esquina funcione. El chip tenía 4 cerebros principales para juegos y un quinto cerebro muy lento y ahorrador para que el teléfono no te dejara tirado sin batería revisando mensajes. Traía además una gráfica que dibujaba agua hiperrealista exclusiva para Tegra Zone, su tienda de aplicaciones algo elitista. Se coló en teléfonos hermosos como el HTC One X, el LG Optimus 4X HD y fue el cerebro de la primer tablet Google Nexus 7. Y no solo ahí, porque también llegaría a las enormes pantallas de los primeros autos Tesla Model S y de la Microsoft Surface RT, una tablet con Windows que, si hablamos de ella, fue un fiasco comercial. Además, la realidad le daría una bofetada al marketing. El dichoso cambio automático entre el motor de podadora y los motores V8 bastante potentes dependían del software del teléfono, y el sistema se confundía todo el tiempo. Te daba tirones espantosos al abrir aplicaciones simples, y el teléfono terminaba encendiendo los motores bestiales solamente para leer un simple texto. Los resultados fueron algo extraños. Los celulares se convirtieron en planchas calientes, los cuales también masacraban a las baterías, y con las actualizaciones de Android seguíamos igual. Las marcas por supuesto que culparían a Nvidia por no soltar los drivers, y el usuario se quedaba con un celular hirviendo y obsoleto. El grupo de Volkswagen también usó el Tegra 3 para las pantallas táctiles de Audi. Como el chip era tan torpe y las instrucciones estaban mal optimizadas, los conductores encendían su auto y tenían que mirar una pantalla negra por casi un minuto entero esperando a que el sistema arrancara, y todo esto para solamente utilizar la cámara de reversa. Así que sí, todo esto fue un mal chiste que no le dio nada de gracia a los usuarios. Y agárrate, porque la historia no termina aquí. Este mismo chip movía la Ouya, aquella consola financiada en internet que prometía revolucionar los videojuegos, y por supuesto terminó siendo un cubito de plástico con un control asqueroso que fracasó épicamente. Así que con el agua en el cuello, en el año 2013 Nvidia lanza el Tegra 4, bajo el nombre clave de Wayne. Sí, como Batman. Redujeron los transistores a 28 nanómetros para que cupieran más. Pusieron 4
4 cerebros nuevos y mucho más rápidos, el famoso quinto cerebro de ahorro y una monstruosidad de 72 pequeños núcleos solamente para gráficos. En la práctica gastaba tanta batería y se calentaba tanto que casi ningún fabricante de teléfonos lo quiso. Terminó en tablets como HP, Asus, la Microsoft Surface 2 y en un control de videojuegos gigante con pantalla pegada, la cual hizo Nvidia y la llamó Shield Portable. Y como dato personal, sigo deseando esta consola. Pero mucho ojo, porque aquí es donde viene un escándalo bellísimo: sus trampas. Para vender este chip, Nvidia programó el cerebro para que hiciera trampa en los exámenes. Cuando el chip detectaba que abrías una aplicación de benchmarks, que son pruebas a velocidades estandarizadas, desactivaba todos los límites de temperatura y aceleraba incluso a un nivel bastante peligroso, sacando puntajes irreales que humillaban a la competencia. En un uso normal el teléfono se quemaría, pero en las gráficas de ventas lucía como un dios. Y al ver que nadie lo quería, Nvidia hizo su propia tablet barata, la Tegra Note 7, su gran invento que fue llamado Direct Stylus. En lugar de ponerle una capa extra y costosa a la pantalla para detectar un lápiz táctil, Nvidia usó la inmensa fuerza bruta matemática del procesador gráfico para adivinar milimétricamente dónde y con qué presión tocabas la pantalla con un lápiz normal. Una genialidad técnica que realmente nadie valoró. Así que con la desesperación de vender chips para teléfonos, Nvidia había comprado en el año 2011 una empresa llamada Icera por la pequeña cantidad de $367 millones. Su objetivo era fabricar su propia antena 4G dentro del procesador, y así lanzarían el Tegra 4i, un chip extraño que utilizaba cerebros más viejos para hacerle espacio a la antena. ¿Y quién lo compró? Pues el Wico Wax europeo, el Blackphone, un teléfono paranoico de superseguridad, y un LG G2 Mini. Puedo decirte que este teléfono lo tuve, y realmente no era tan malo. Podías jugar Grand Theft Auto San Andrés y juegos de la talla y sin ningún problema, pero si hablamos de lo malo, era su batería, no duraba absolutamente nada, y además se quedó atorado en la versión de Android Jelly Bean. Pero bueno, Tegra 4i fue un fracaso financiero tan abismal que en el año 2015 Nvidia tuvo que cerrar toda esa división, tragándose el coraje y cientos de millones en pérdidas. Pero una pequeña luz tocaría a Nvidia, porque abandonaron los teléfonos y se enfocaron en las tablets. Al ser más grandes disipan mejor el calor, así que en el año 2014 nace el Tegra K1, bajo el nombre clave de Logan, o también conocido como Wolverine. Aquí lograron un hito técnico, metieron 192 núcleos CUDA, y estos mismos son exactamente los trabajadores de fuerza bruta que se utilizan en las tarjetas gráficas enormes de las computadoras de escritorio. Y de este chip lanzaron dos versiones, una normal de 32 bits y una bastante fuerte de 64 bits llamada Project Denver. Y algo curioso es que este diseño gigante no nació para las tablets. Originalmente el jefe de Nvidia quería usar esos cerebros masivos para competir directamente contra Intel y ponerlo en computadoras de escritorio. Pero cuando los abogados de Intel amenazaron con demandar, Jensen Huang, furioso, tomó ese inmenso diseño y por puro despecho lo encogió a la fuerza para embutirlo en un chip de tablet. Y así es como le darían vida a la HTC Nexus 9, famosa por quemarte las manos a los 5 minutos. Pero el drama de la versión normal fue lo peor. La tablet de Nvidia Shield original, la cual llevaba este chip, no solo era un horno en sentido figurado, lo era literalmente. En el año 2015 el gobierno obligó a Nvidia a rogarle a la gente para que devolvieran casi 90,000 tablets, y esto porque el procesador exigía tanta energía de golpe que la batería se sobrecalentaba y existía un riesgo comprobado de incendio forestal tan solo en tu cuarto. Y esto no fue todo, porque el mayor insulto anticonsumidor de la historia sería el robo digital de los juegos. Nvidia había creado su propia tienda elitista, la Tegra Zone, donde vendían juegos exclusivos con gráficos mejorados o ports de juegos de PC espectaculares como el mismísimo Half-Life 2 o Portal. Los usuarios compraban estos juegos con dinero real, pero estos títulos tenían un sistema de seguridad o DRM, sistema que funcionaba como un cadenero en la puerta de una discoteca. Cada vez que abrías el juego, el celular o tablet se conectaba a internet, llamaba a los servidores de Nvidia y preguntaba: ¿este usuario te pagó? El servidor decía sí, déjalo pasar, y si no, era porque tu juego no era original. Pero, ¿qué haría Nvidia unos años después cuando abandonaron los viejos aparatos? Apagaron los servidores de verificación, terminaron con la vida del cadenero y cerraron la discoteca de la noche a la mañana. Los usuarios que pagaron por juegos originales intentaban abrirlos y la pantalla se quedaba trabada porque el celular no encontraba a quién preguntarle si la licencia era válida. Convirtieron bibliotecas enteras de juegos legalmente comprados solo en basura digital injugable.
enorme. Esto sí fue un absoluto insulto. Pero vámonos al año 2015, con el Tegra X1, bajo el nombre clave de Arista. Hicieron la tecnología más pequeña, de tan solo 20 nanómetros, y metieron 256 mini trabajadores gráficos. Era una brutalidad capaz de reproducir películas hiperdetalladas en 4K, 8 millones de píxeles pintados en pantalla 60 veces por segundo. Lo pusieron en la tablet Pixel C y en su aparato de televisión Nvidia Shield TV. Un dispositivo brillante porque, claro, enchufado a la pared podía gastar energía y esto no importaba. Pero en este mismo año 2017, ese aparato de televisión de Nvidia se vendió en China. Y como en China las reglas son raras con los videojuegos, Nintendo y Nvidia hicieron pacto en secreto. El aparato de Nvidia en China venía con juegos oficiales de Nintendo Wii y GameCube, títulos como Mario y Zelda corriendo a la perfección. Este extraño híbrido fue la prueba de amor y el ensayo general para el milagro que venía, porque ese milagro llegaría en 2017. Otra vez, la consola Nintendo Switch usaba este procesador Tegra X1, pero con un pequeño freno de mano. Esto para que fuera un poco más lento y no te quemara las manos. Además, la batería pudiera durar. Pero la ironía es cruel. Este chip millonario tenía un fallo de fábrica en su boot room. El boot room es el código primitivo del chip. Las reglas grabadas en piedra desde la fábrica que no se pueden borrar incluso ni porque actualices por internet. Pero, ¿qué fue lo que pasó? Pues que unos hackers descubrieron que podías saltarte toda la seguridad digital simplemente haciendo un puente eléctrico en el riel del control derecho de la consola. Literalmente podías liberar la Nintendo Switch usando un simple clip de papel de oficina doblado. Nvidia tuvo que sudar frío y rediseñar el chip físicamente en el año 2019, el Tegra X1+, o también conocido como Marico. No ese Marico. Que además de arreglar el error del chip, gastaba mucha menos batería. Así que Nvidia mandó al consumidor tradicional a volar para dedicarse al lucrativo sector de los autos y robots, porque cuando lanzaron el Tegra X2 en el año 2016, este sería el cerebro de los sistemas pilotos automáticos de Tesla, y luego le seguiría el Tegra Javier en el año 2018. Y como sucesor, el Tegra Orin en el año 2022. Pero aquí está el secreto algo sucio. El proyecto fallido monumental, llamado Nvidia Atlan, en el cual estaban trabajando en el año 2021, presumieron que Atlan sería el rey de los autos inteligentes. Prometieron 1000 billones de operaciones matemáticas por segundo. Y todo esto para que tu auto se manejara solo de manera perfecta. Pero realmente vendieron humo del fino. Pero, ¿qué fue lo que pasó? En septiembre del año 2022, la propia compañía tuvo que tragarse sus palabras y lo cancelaron antes de que naciera porque se dieron cuenta de que su diseño ya estaba viejo, incluso reemplazándolo por el actual Tegra Thor. Y aquí es donde está la pregunta: ¿qué pasó con los simples jugadores? Pues todo apunta a que el próximo hito será el Tegra T239, un cerebro diseñado a medida con tecnologías mágicas de inteligencia artificial, las cuales adivinan y rellenan los píxeles faltantes de un juego para que se vea espectacular sin gastar tanta batería. Bueno, al menos esto es lo que intentaron vender, porque la realidad es que la autonomía de la Switch 2 es bastante interesante. Con Ray Tracing apenas si dura entre 2.5 a 3.5 horas, y en juegos simples, tanto como indies o 2D, sí puede llegar incluso a las 9 horas. Así que hay que reconocer que el trabajo de Nvidia no fue perfecto, pero tampoco fue de los peores. Maldecir a Nvidia por hacer trampa en los exámenes de rendimiento, y enfurecernos porque bloquearon el manual de instrucciones del software, burlarnos de las consolas estafadoras y asustarnos por tablets que se incendiaban cuando solo abrías un bloc de notas, es muy fácil hacer todo esto detrás de una pantalla. Pero hay que reconocer que hacer tecnología desde cero es increíblemente difícil. Pero no olvidemos que Nvidia Tegra estuvo lleno de promesas, las cuales chocaron brutalmente contra los límites de las matemáticas y de la física. Nos dieron procesadores a los que les faltaban partes indispensables, y los cuales devoraban baterías enteras en cuestión de horas. Pero cuando dejamos de lado el enojo y miramos lo que realmente intentaron hacer, hay una belleza innegable en todo este caos. Hay una valentía absoluta en negarse a aceptar los límites que te impone tu época. Nvidia miró un teléfono celular simple y tuvo la tremenda audacia de soñar que algún día podrían meter la fuerza bruta de una computadora de escritorio entera en la palma de tu mano. Y esa misma insistencia autodestructiva forzó a toda la industria de la tecnología a despertar. Obligaron a sus
rivales a mejorar la duración de las baterías, a no abandonar las actualizaciones de software y a elevar para siempre el estándar que puede ser un celular sin que nos queme los dedos. Sin esa inmensa cadena de dolorosos fracasos del hardware, jamás habrían logrado encontrar el equilibrio térmico exacto para crear ese milagro tecnológico llamado Nintendo Switch. Fracasaron estrepitosamente en el mundo de los teléfonos celulares. Sí, eso es cierto, pero en el proceso de esa amarga derrota, Nvidia encontró su verdadero propósito. Al día de hoy, el legado de estos procesadores sobrecalentados no está en un teléfono obsoleto abandonado en un cajón, está viviendo en las consolas portátiles que amamos, está dando vida a los robots de la industria, y muy pronto estará latiendo en el cerebro de los autos autónomos que prometen llevarnos de vuelta a casa sanos y salvos. La historia de Nvidia Tegra nos recuerda que la tecnología es un camino lleno de piezas quemadas, pero a veces, solo a veces, necesitas arder un poco para poder iluminar el futuro. Y eso, amigo mío, es auténtica magia. Pero antes de que te vayas, quiero mencionarte que abrí un apartado de membresías, así que te invito a verlo y si quieres ayudarme, te agradezco de corazón que te unas a esta comunidad. Y si te gustaría saber de algún tema en especial, de algún procesador, puedes hacérmelo saber igual en la caja de comentarios. Estoy pensando en abrir un apartado de encuestas, donde ustedes mismos elijan el próximo tema del video. Así que si estás escuchando esto, estate atento a las encuestas, porque estaré dejando 3 opciones para el próximo video en la próxima encuesta del canal. Te invito a darle like al Hyper y a suscribirte. También a seguirme en mis redes sociales, las cuales estarás viendo en pantalla. Y si quieres apoyarme con un super, claro que puedes hacerlo. Te dejo en pantalla cómo hacerlo. Así que yo soy Alan, el gamer desempleado, y nos veremos en el próximo capítulo.